Bienvenido a ¿Con qué? Obviamente, ambos sabemos que el nombre raro y largo del programa es ¿Con qué limpiará el joven su camino? Pero ya sabe que a mí me gusta cambiarle el nombre y hacerlo más cortito. Así que, bienvenidos a ¿Con qué? En este programa vamos a hacer las preguntas que no todos se atreven a hacer. Pero para empezar, quiero compartir con ustedes una frase del pastor Charles Spurgeon, la cual dice así: la Biblia debe ser tu mapa y debes ejercitar una gran vigilancia para estar acorde a sus direcciones. Debes guardar tu vida diaria, así como estudiar tu Biblia para que guardes tu día a día. Aún con el más grande cuidado, un hombre puede perderse si su mapa le engaña, pero incluso con el mapa más preciso, él aún perderá su camino si no lo toma en cuenta. Recuerda, toma en cuenta siempre la palabra. Y ya está con nosotros por acá nuestro hermano Jorge Chévez. Dios le bendiga, hermano. Aquí ya estamos aquí en ¿Con qué? Dios le bendiga. ¿Cómo está? Gloria a Dios. Muy bien. Agradecido con el Señor por este privilegio, la oportunidad que me da de compartir con todos los radioescuchas. Imagino que han de ver de todas las edades, no son necesariamente jóvenes. Así que Dios me los bendiga y aquí vamos a estar un ratito conversando. Ahí estamos. Entonces, ¿le parece si iniciamos ya con las preguntas? Vamos aquí de un solo al punto. Pues vamos a comenzar entonces. Ok, bueno, el tema del día de hoy es ¿con qué limpiará el joven su camino? Entonces, hermano, ¿esto significa que se ensucia mi camino? ¿Qué situaciones ensucian mi camino? Bueno, para comenzar, supongamos que vos por la mañana, digamos, salís con tu camisita blanca, planchado, sí, y te toca andar recorriendo la ciudad de San Miguel durante todo el día, exponiéndote al sol, exponiéndote al humo, al calor, si hay lluvia, a la lluvia. ¿Cómo vas a terminar? No anduviste haciendo nada malo, digamos, no anduviste haciendo esfuerzo físico, pero solo el hecho de exponerte al ambiente vas a terminar probablemente ahumado. Sudado horrible. Sudado, maloliente, sucio. Y lo mismo sucede con nosotros, Arnoldo. Cuando venimos, nacemos, el pecado lo traemos, pero no traemos en sí en nosotros malas costumbres, no traemos malos hábitos, malas palabras. Pero conforme nos vamos exponiendo, ¿verdad?, a nuestra familia, a la sociedad, al medio social en que nos movemos, ¿qué sucede? Vamos adquiriendo ciertos hábitos, vamos adquiriendo malas prácticas, malas maneras de pensar y también malas maneras de hablar, ¿verdad? Entonces, sí se ensucian los caminos del joven, sí se ensucian los caminos de la jovencita, del hombre adulto, de la mujer, porque estamos expuestos y este mundo está lleno de pecado. Entonces, de una u otra manera, terminamos siendo influenciados. Claro que sí. Entonces, ya nos mencionaba ahí nuestro hermano, ¿cuáles eran, pues, las situaciones que podían ensuciar nuestro camino? El pecado, en una sola palabra, pecado, ¿no? El pecado puede ensuciar nuestro camino en el día a día, no necesariamente porque usted se está metiendo al pecado, sino porque estamos viviendo en un mundo que está lleno de pecado. Entonces, hermano, ¿cuáles son las consecuencias al no tener un camino limpio? Antes de que quizás pasáramos a eso, Arnoldo, para abarcar un poquito, ya vimos que sí nos podemos ensuciar. Sí. ¿Y qué situaciones son las que ensucian nuestro camino? Vos lo decías, pero no lo mencionábamos bien. Si vamos al Salmo 1, dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este mismo texto del versículo 1, si lo pasamos a una versión de Dios habla, o mejor dicho, una Biblia de lenguaje sencillo, dice de la siguiente manera, hablando de qué cosas pueden ensuciarnos. Y dice, mira, Arnoldo, sí, Dios bendice, que es el equivalente a bienaventurado, doblemente feliz, dichoso. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos. O sea que los malos consejos me ensucian. Sí. Pablo decía, el apóstol Pablo decía que las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. Y luego dice, a quienes no siguen malos consejos ni andan en malas compañías. O sea que las malas compañías también me ensucian. Así es. Ni se juntan con los que se burlan de Dios. Aquí entramos con personas con ideologías de género,
ideologías de que ateos, de tantas cosas en las que creen, menos en Dios. Entonces eso nos contamina. Me acuerdo que cuando estaba en la universidad había una materia, sociología, que es común, ¿verdad? Que venimos del mono, pero la que sí me llegó a impactar en un momento cuando yo no era cristiano era una que era sociología y socialismo y todo eso. Sí. El profesor era, por decir así, que anduvo en la guerra y todo eso, vos sabrás cuál es la ideología de ellos. Y llegó un momento en que terminé yo a dudar de decir, bueno, ¿y realmente existirá Dios? Y como no era cristiano, no tenía cómo sustentarlo, pero sí me afectó mi identidad en ese momento. A Dios gracias, con el tiempo vine a Cristo y logré revertir eso, pero exponernos a eso nos puede ensuciar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Gloria a Dios, porque el Señor nos salvó, ¿verdad? Pero hay momentos en los que personas, como ya lo mencionaba usted, la ideología de ellos nos cambia el pensamiento a nosotros, y es peligroso, porque ellos no solamente están como en su punto de vista y yo creo esto, pero yo no me meto contigo, sino que están, cree esto porque esto es lo correcto, y si no crees esto, entonces tú estás mal y yo te voy a hacer la vida imposible por eso. Exacto. En las universidades se da ese problema, ¿no? Y creo que no es algo que debamos ignorar. Es algo que si el licenciado dice, esto es lo correcto, esto tiene que creer, y si no, no pasa mi materia. No se tendría que dar, no es ético, pero se da, pasa. Entonces, eso nos puede llevar también a tener caminos incorrectos o caminos sucios, como dice la Biblia. Entonces, ¿cómo? Ya que tengo sucio el camino, mi hermano, ¿cuáles son las consecuencias de tener sucio ese camino? Bueno, una de las consecuencias, cuando la Biblia también dice con qué limpiará el joven su camino, la palabra ahí camino también hace alusión, o mejor dicho, la palabra limpiar hace alusión a con qué ordenará su camino. Sí, así es. Porque nuestra vida, antes de venir a Cristo, está desordenada. De hecho, en Génesis 1 dice que antes de que Dios creara los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Ahí, y se ordenó o se limpió cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, cuando Cristo viene a nuestra vida, y no solo para como un simple conocimiento, ¿verdad? Porque hay personas que tienen conocimiento de Dios, pero también creen en otras deidades, creen en la ciencia, creen en otras cosas. Entonces Jesús pasa a ser un conocimiento más de la colección que ellos manejan. Cuando hablamos de que Jesús tiene que venir a nuestra vida, es que la Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. La palabra Señor significa dueño, significa amo. Hay beneficios que Jesús sea mi dueño. Uno de esos beneficios es que si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos, y sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor, y donde Él esté, ahí vamos a estar. Y también implica que si Él es el dueño, ¿verdad?, ya no voy a decidir yo qué hacer con mi vida, qué amistades frecuentar, qué libros leer, qué programas ver, sino que se supone que el Señor, mi amo, es el que ahora me rige. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, Él es el que verdaderamente nos ayuda a salir de esos agujeros en los que muchas veces caemos, esas dudas, esa falta de propósito que nos embargan y llenan a ser el pan de cada día de algunos jóvenes. Sí, así es. Mencionaba usted, cuando yo me entrego a Cristo, prácticamente podemos decir lo que Pablo le escribía a los Gálatas, ¿no? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahora todo lo que yo vivo ya no lo vivo por mí, sino que lo vivo por la fe de aquel que me salvó. Entonces, esa es la clave, o ese es el camino para salir de un agujero emocional o de un agujero de pecado, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros mismos nos vamos a meter a ese agujero? ¿Qué pasa cuando nosotros mismos no somos diligentes con la palabra y nos metemos en agujeros emocionales o agujeros espirituales o de pecado? Entonces, ¿cómo podemos salir de ahí, hermano? ¿Podemos salir solos? Número uno, tenemos que reconocer que hay un problema que ya se escapó de nuestras manos. Que la persona, esto es en todos los ámbitos, que no reconoce que necesita ayuda y que las cosas se han salido de control, difícilmente va a caer en cuenta de que necesita ayuda, o él va a seguir pensando que maneja la situación cuando es realmente la situación la que lo maneja.
La Biblia dice que si el que comete pecado se es esclavo del pecado, entonces él me gobierna a mí. Entonces yo debo de reconocer, número uno, que tengo un problema. Exacto. Número dos, debo de buscar ayuda, porque yo solo probablemente no voy a poder salir. En algunas cosas me voy a poder meter solo, pero para salir voy a ocupar uno. Mejor son dos que uno, dice la palabra. No habla exclusivamente ese texto del matrimonio. Y número tres, necesito llegar donde personas espirituales, ¿verdad? Porque el espiritual, lo dice Gálatas 6:1, de modo que si alguno sorprendió alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Entonces va a buscar mi restauración, y como dice la palabra, teniéndose misericordia de sí mismo, no va a hacer que él, un familiar de él, un hijo de él, caiga en el pecado que yo estoy. Entonces él va a procurar, ¿verdad?, ayudarme, sacarme adelante y exponer el pecado. Arnoldo, en oculto se hace fuerte. Sí. Mientras yo estoy ocultando aquello, el enemigo me tiene coaccionado. ¿Cómo diría la palabra? Ahí me trae ya. Le tiene cohibido su espíritu. No y le estoy preso de los chantajes de él. Sí. Pero cuando la luz viene, dice que echa fuera las tinieblas, dice la palabra, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando yo expongo mi pecado, voy donde alguien, una persona espiritual, un pastor, un consejero, un diácono, un hermano de la iglesia, un familiar incluso, y les pongo, este es mi problema, estoy sacando a la luz aquello. Y cuando el pecado sale a la luz, pierde su fuerza, porque como lo dijimos hace un momento, en lo oculto, el pecado es fuerte. Sí, así es. El pecado es fuerte. En lo oculto, cuando nosotros no confesamos el pecado, por eso es importantísimo. La Biblia dice, el que confiesa su pecado alcanza misericordia, pero confiéselo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no me siento con ánimo de obedecer a Dios? Porque todo lo que me está diciendo es cuando nosotros ya sabemos que tenemos un problema, cuando queremos y aceptamos que tenemos un problema, pero ¿qué tal si a mí me gusta mi pecado? ¿Qué tal si ya me aburrió eso de ser cristiano y ya no quiero? ¿Cómo puedo salir de una situación así? Es importante recordar que la creación, nuestra vida, se rige por una ley, ¿verdad?, que es la siembra, la ley de la siembra y la cosecha. Así es. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si cosecho para la carne, dice la Biblia, que de la carne voy a cosechar corrupción. Entonces, debo de entender eso, que estoy arruinando mi vida, mi presente, mi futuro, y no solo el mío, sino el de mi familia. Es tantas los daños que el pecado causa, y necesito entender eso, las consecuencias, porque si no entiendo las consecuencias, si a un niño le dicen, mira, hijito lindo, no vayas a meter el tenedor en los tomas de corriente que están en la pared. Si usted le dice, no le va a hacer caso. Es como que le diga, anda a meter el tenedor allá al toma que está en la pared de corriente, de energía eléctrica. Pero una vez él se da por entendido de eso y lo mete y ve que el golpe que da la energía, él logra entender. Entonces es necesario que nosotros entendamos eso, que la paga del pecado es la muerte. Y cuando yo entiendo eso me tendría que mover el tapete a mí y decirme, híjole, yo necesito vivir, no morir. Así de directo, ¿no? La paga del pecado es muerte. Simple, sencillo, es muerte. Y no es una muerte simplemente aquí me muero y ya se acabó todo. Porque creemos y vivimos con la fe de que hay una eternidad. Entonces, no es muerte solamente acá y ay, me morí y ya se acabó. Es una muerte eterna. Es una condenación eterna. Entonces, hermano, para salir de eso, primero necesito confesarlo, ¿no es cierto? Pero me voy a saltar un poquito de... Ya vamos a regresar con esto, pero quiero iniciar con esta pregunta. Me da miedo confesar mi pecado. Me siento mal, siento que me van a criticar, siento que el hermano me va a juzgar. ¿Qué hago? ¿En quién confío? Número uno, no tenemos que tenerle temor ir a Jesús. Jesús es bien claro, dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, eso es algo que a nosotros nos debe de llenar de confianza. Él ya conoce nuestro pecado. Mira, hay veces que uno comete faltas, pecados,
pecadotes, que tal vez para la persona no cristiana son pecadistillos, pero para uno le duelen en el alma. Sí, sí. Y uno tiende a que incluso muchas veces perdona a las personas, pero no se perdona a uno mismo. Sí, y eso es peligroso también. Entonces, debo de entender algo, y esto me ha servido a mí, que ya Dios sabía que yo iba a hacer eso. Que Dios no es que está orgulloso, ni quiere que yo lo haga, porque el pecado hace daño. Si hemos leído el Salmo 51, uno de los salmos que escribió David después de haberse metido con una mujer casada, de haber matado a un hombre, de haber mentido, de hacer todos los 10 mandamientos, se los echó de corridito, amó más estar con la mujer que amar a Dios por sobre todas las cosas. Sí. En el Salmo 51 dice, contra ti solo he pecado, mi pecado está siempre delante de mí. Y dice él, devuélveme el gozo de la salvación. Entonces, no debemos de tener miedo, porque así como David, así como Zaqueo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, un hombre sí. publicano, detestado por el pueblo, con limitaciones, al que probablemente le daba pena presentarse delante de Jesús, porque ¿qué iba a decir Jesús? Pero eso ya sabía, que estaba en el sicómoro, que se llamaba Zaqueo, que era chiquito, que era recaudador de impuestos, que era mentiroso, que era todas las cosas, él ya las conocía. Entonces, cuando vamos delante del Dios, es importante, sí, ser sinceros, no ir con esas vueltas que en veces, ¿verdad? Como el hijo, mira, papito chulo, que te quiero decir, que y empieza a tirarle un montón de flores y el papá le dice, ¿qué querés? Le dice. No es así nomás que ha venido. Con Dios es necesario, ¿verdad? Señor, usted ya sabe yo lo que hice. Me siento mal, había dicho que no lo iba a volver a hacer. Y su palabra dice, mi Señor Jesús dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Aquí vengo, no me echo fuera, no me eche fuera. Ayúdenme. Así como ayudó a la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Que tuvo fe. No se avergonzó y decir, y si lo toco y no pasa nada. Y si me echan los discípulos de ahí, o si me aplastan o me pegan un golpe por quererme acercar, es más el riesgo que el beneficio. No, ella no se puso a mirar si me van a rechazar, si voy a ser o no voy a ser sano. Ella tuvo fe, confianza y se acercó. ¿Y qué pasó con Jesús? No solo salió poder de él, sino que se detuvo. Sí, el Rey de Reyes. Y le prestó atención y le dio palabras para que esa mujer no solo fuera sana, sino con una confianza, un nuevo gozo en su corazón para seguir adelante. Así es, y qué privilegio tan hermoso que Jesús nos preste atención. Algunas veces pensamos que Dios está allá en su trono y que no nos va a hacer caso nunca, porque nosotros, ¿qué somos? No somos nada. Pero Él está atento a nuestras oraciones, Él está atento a nosotros. Es como aquel paralítico que le dice, Señor, si quieres, solamente si quieres, me puedes sanar. Y la respuesta de Jesús es, sí, quiero. Sé sano. Sé sano, sé sano, sé libre. Y luego le dice, sé libre. Y luego le dice, tienes perdón de pecados. Jesús quiere, pero necesita que nosotros vayamos y seamos sinceros delante de Él. No porque no conozca el pecado, no, sino porque quiere que confesemos nuestros pecados para alcanzar misericordia. Iba a decirnos algo, hermano. Si confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan 1, 8, 9, Él es justo y fiel para perdonarnos. Y no solo perdonarnos, sino que dice, y limpiarnos de toda maldad. De toda. O sea, ¿dónde más encontramos esto? Nadie más ofrece esto. Nadie. Dice la Biblia que si lo hacemos por un medio que no sea Cristo, aunque me lave con lejía, aunque amontone jabón en mi cabeza, dice que con todo mi pecado continúa conmigo y delante de Él yo sigo siendo pecador. Antes de Cristo era expiado el pecado, pero eso lo ocultar. Es como cuando las señoras vienen y barren y meten debajo de la alfombra o debajo de los sillones la basura. Ya no se mira ahí visiblemente, pero ahí está nada más oculta, no ha desaparecido, ha cambiado de lugar. Cosa que con Cristo cuando venimos, ¿verdad? Juan el Bautista dijo, ahí el Cordero de Dios. No que esconde el pecado del mundo, sino que quita el pecado del mundo. Entonces, tenemos que tener esa confianza. Es como ir a un padre, el padre, por muy malo que sea un hijo, no le va a rechazar. Sí. Y entre así más es. Malo es el hijo, más misericordiosos son los padres y comprensivos. Sí, así es. Entonces, recuerde, confiese su pecado y va a alcanzar misericordia. Sigue en sintonía de Con Que, ya regresamos.
Continuamos con su programa ¿Con qué? ¿Con qué, hermano? ¿Con qué va a limpiar el joven su camino? Y precisamente ese es el tema del día de hoy. Llegamos a un punto muy importante, hermano, y usted mencionaba al principio, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y con quién tenemos conversaciones nosotros? Con los amigos, ¿no es cierto? Pasamos mayor parte del tiempo, mayor parte del día con nuestros amigos. Entonces, ¿qué hago si mis amigos me inducen a desobedecer a Dios? Estaba esperando que llegáramos a esa pregunta porque tenía un texto de parte del Señor. Amén. Y es que en el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 8, probablemente ya lo he escuchado muchas veces, dice que escucha, hijo mío. ¿Qué hago si los amigos me inducen, verdad? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a la Biblia. Perfecto. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no abandones la enseñanza de tu madre. Versículo número 10. Hijo mío. La pregunta es, ¿qué hago si mis amigos, verdad, me inducen, me asedian, me acechan para hacer lo malo? Versículo 10 del capítulo 1 del libro de Proverbios dice, hijo mío, si los pecadores intentan engañarte, no los consientan. O sea que la Biblia me muestra, me da armas, estrategia para cómo poder no ser preso de esas invitaciones a hacer lo malo. Dice, no los consienta. Si te dicen, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en la fosa. Hallaremos toda clase de riquezas. ¿A quién no le gusta a los jóvenes, verdad? Que les diga que va a haber riqueza. Sí. Llenaremos nuestras casas con el botín. Ven, une tu suerte a la nuestra y hagamos una bolsa común entre todos. Pero como la pregunta es, ¿qué hago si mis amigos, verdad, me inducen a pecar? Versículo 15. Tú, hijo mío, no vayas en el camino con ellos, sino aparta tus pies de sus veredas. Entonces el texto nos decía, número 1, escuchemos el consejo de los padres, porque no nos van a dar un mal consejo. Los padres no quieren que nos vaya mal, al contrario, quieren que nos vaya bien. Escuchemos a nuestro Padre Celestial que dice, no los consientas, no vayas en el camino con ellos, aparta tus pies de sus veredas. Sí, me alejo, ¿no? El consejo principal, váyase de ahí, corra, salga, váyase. Pero, ¿y qué tal si fuera mi mejor amigo, hermano? Me va a doler dejar a mi mejor amigo, pero ¿qué hago? Estoy entre la espada y la pared. O sea, ¿amo más a Dios o amo más a mi amigo? Esa es la verdadera pregunta. ¿Y a quién vamos a dejar? Aquí implica que, así como en el caso de Daniel, nosotros estemos resueltos. Daniel fue trasladado de Israel a Babilonia, a una cultura diferente, a una alimentación diferente, personas diferentes, no en aspecto físico, pero diferente en todo. La cultura era totalmente diferente, pero desde que salió de Israel cautivo, dice la Biblia, algo bien bonito, porque ahí radica todo y la fuerza de voluntad para sobreponerse a algo. Propuso en sus corazones no contaminarse con la comida del rey. Entonces, eso el exponerme a la palabra me va a hacer sabio. Dice que cuando yo leo la palabra, si soy ingenuo, me da sabiduría. Y si soy sabio, me hace más sabio todavía. Así es. Y es a través de la palabra, Pablo dice, porque yo no hubiera conocido el pecado si no es a través de la palabra. Yo no hubiera entendido qué es codiciar si la palabra me dice, no codiciarás. Entonces, exponerme a la palabra, escuchar el consejo de los padres y no frecuentar este tipo de personas. Si ya estoy ahí, ponderar por encima de todo la palabra, ¿me va a beneficiar esto? ¿Va a agradar esto al Señor? ¿Va a acarrear bendición esto a mi vida? ¿Van a haber bendiciones o problemas? Eso sirve para que nosotros recapacitemos y digamos, no voy a ir, hay en una próxima. Adiós. Que les vaya bien. Bye bye. No, y la Biblia dice también, los apóstoles le dicen a los jefes ahí, ¿no? ¿A quién creen que nos conviene obedecer más? ¿A Dios o a los hombres? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Exacto, así que resuelto el problema de los amigos, hermano. Y ahora, ¿qué hago si mi familia es la que me impide ir a la iglesia? ¿Qué hago si mi familia no es cristiana? Buena pregunta. Mire,
Número uno, si mi familia no es cristiana y probablemente por eso no me deja ir, mi responsabilidad es orar. La oración es una arma. Ustedes se acuerdan, los amigos y hermanos que nos sintonizan, el pasaje donde Pablo fue encarcelado junto con Silas. Sí. Y fue llevado a lo más profundo de la cárcel, tanto que ya no era ni la cárcel, eran las mazmorras. No entraba luz, no había agua, eso estaba húmedo, con ratas y con grilletes en los pies, en las manos. Dice que a medianoche, ¿verdad? Privados de libertad, el derecho de caminar libremente, así como muchas veces el joven se siente, no me dejan buscar de Dios y no es algo malo que estoy buscando, pero qué. Y el enemigo puede tentarnos a la rebelión, ¿verdad? Pero la rebelión no es de Dios. Entonces, ¿qué hizo Silas? ¿Qué hizo Pablo? Para romper esas ataduras, esa cadena, dice que oraban y adoraban, y las cadenas cayeron. Claro. Empecemos por ahí. Segundo, seamos buen testimonio. Que ellos vean que cuando nosotros vamos al templo y venimos, somos diferentes, somos más sumisos, cumplimos con nuestras responsabilidades, respetamos las decisiones de ellos. Eso es como el proverbista dice, Pablo lo retoma, que haciendo bien a los que nos hacen mal, dice que vamos a hacer que ascuas de fuego caigan sobre sus cabezas y les arda la cara, ¿verdad? Entonces, ellos no me hacen mal, pero conscientemente sí me lo están haciendo porque me están privando, pero yo hago y me sujeto a lo que ellos dicen, entonces estoy siendo ejemplo y estoy dando testimonio, y eso es importante, ¿verdad? Es importante también reconocer que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Si yo soy cristiano, no es a través de la rebelión. Pablo se lo dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2, 24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo. Exacto. Por si acaso Dios, dice, les concede que escapen del lazo de Satanás, al cual están presos a voluntad de él. O sea, no son ellos nuestra lucha. Hay que recordarlo, joven, mi papá no me deja ir, mi tío no me deja ir, mi mamá no me deja ir. No es contra carne ni contra sangre nuestra lucha. Exacto. Es contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes que están influenciando a ellos, ¿verdad? Así como el Espíritu nos influencia a nosotros para buscar de Dios, el Espíritu no santo, sino el Espíritu del Dios de este siglo, los influencia a ellas para decir, no lo dejes ir. Este tiene muchas cosas que hacer aquí. Entonces, es de ser obedientes. No podemos decir, ¿verdad? Es necesario obedecer a Dios. Ahí no aplica eso. Exacto, téngalo muy en cuenta. Ahí no aplica eso porque si leemos la palabra, ese es un mandamiento con respecto a los hijos. Sí. Colosenses 3:20 dice, hijos, sean obedientes a sus padres en todo. ¿En qué, hermano? Pero, repita, por si la audiencia no lo escuchó bien. Colosenses 3:20. Esto es como respondiendo a la pregunta, ¿debería desobedecer a mis padres para ir a la iglesia? Sí. La respuesta es no. Fácil. ¿Y sencillo? ¿Por qué no? Porque la Biblia me enseña, hijos, sean obedientes a sus padres en todo. Porque esto, el obedecer, el no saltar las reglas, obedecer la palabra de él aunque esté equivocado, esto es, dice la Biblia, agradable a Dios. Y queremos agradar a Dios, ¿verdad? Claro. Y vamos a ir, voy a agradar, aquí estoy, me vine de escondida, le dije a mis papás, me voy, si me echa, y agarro la Biblia a mi conveniencia, con todo Jehová me recogerá, no. Sí. Porque voy a venir acá y mi sacrificio no va a ser grato delante de Dios, no va a ser agradable. Pero si yo me quedo obedeciendo a la autoridad de mis padres, aunque pareciera que no voy a agradar a Dios porque no vine al templo, el solo hecho de haberme sometido, estoy agradando a Dios. Exacto, y muchas veces con la obediencia nosotros ganamos a nuestros padres. Con la obediencia, con nuestro testimonio, nosotros ganamos el favor de ellos, y aquellos que no eran cristianos llegan a los pies de Cristo, no porque usted le desobedeció, sino porque usted fue obediente aun cuando tenía todo en contra, y les demostró que su fe no está en un templo, porque recuerda eso, su fe no está en un templo, su fe no está en una iglesia, su fe está en Cristo, y Cristo vive en su corazón. No necesitamos venir al templo. Sí necesitamos venir al templo porque es necesario congregarnos, claro que sí,
Pero no necesitamos desobedecer a nuestra familia por venir al templo, si Jesús está en nuestro corazón. Entonces, hermano, resuelto el problema de los papás, resuelto el problema de los amigos. Y para ir aterrizando en esto, hay una rutina, hay un camino a seguir para yo limpiar mi camino, para yo hacer las cosas bien. Somos producto de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros leemos, de lo que nosotros oímos, de lo que a nosotros nos exponemos. Entonces, la vida está llena de hábitos y son los hábitos prácticamente lo que rigen mi estilo de vida, y no solo mi estilo presente, sino mi futuro. Entonces, tengo que empezar a cambiar esos hábitos que tal vez me están llevando a ensuciar mi camino, esos hábitos que me están llevando a pecar, y con el pecado me están llevando, en lugar de gozo, tener tristeza, remordimiento, amargura. Sí, así es. Incluso hasta resignación a pensar que ya no podemos salir de eso. Entonces tengo que cambiar ese hábito y empezarlos a sustituir, esos hábitos no cristianos, por hábitos cristianos. Entonces debo de empezar a orar más, a leer más la palabra, porque ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué ordenará? Decíamos que decía también, ¿verdad? Sí, sí. Con guardar la palabra. En otra traducción dice con obedecer la palabra. Bastante en más mi importante. corazón he guardado tus dichos, dice el salmista. Ahí mismo, siempre en el Salmo 119, para no pecar contra ti. Entonces necesito exponerme a la palabra, pasar más tiempo con Dios. Algunos me lo van a escuchar un poco contradictorio, pero es necesario incluso ayunar, y no solo el ayuno que acostumbramos, que es la abstinencia de alimentos, sino abstenerme y ayunar de no usar el teléfono mucho tiempo. Exacto. De no pasar mucho tiempo en el internet, de no tener ciertas pláticas o de ver ciertos programas que me predisponen a hacerlo mal. O sea, el ayuno no es que dejé de comer, pero terminando eso me siento a comer, prendo la televisión, estoy con el teléfono y termino de comer y empiezan las llamadas. Entonces, no. Muchas veces nos es más fácil dejar de comer que ayunar estas cosas, porque si le quitamos a un joven el teléfono, es como que si le hemos quitado un riñón o un pulmón que no va a poder vivir siempre. Entonces también empezar a ayunar estas cosas. Exacto. A dejar de ver Netflix, la maratón de Netflix y ese tiempo que podemos ocupar para otra cosa, y lo estamos ocupando para eso, nos está exponiendo. Entonces eso nos ayuda no a limpiar nuestro camino, sino a ensuciar nuestro camino. Entonces los hábitos juegan un papel muy importante, y es sustituirlos, porque los hábitos no se, digamos que se adquieren, tengo que sustituirlos, porque digamos yo tengo el mal hábito de no leer la Biblia, y si al hábito que tengo de no leer la Biblia le agrego el hábito de leer la Biblia, voy a tener dos hábitos. Sí, así es. El de leer y el de no leer. Entonces, por unas veces leo y otras veces no. Debo de sustituir, dejar uno. No sé si me estoy dando a explicar. Entonces, sustituyo el hábito de no leer, lo cambio por el hábito de leer, y sigo teniendo un hábito. Solo hay que quedarse con uno. Y solo quedarse con uno. No hay que llenarnos de hago esto, pero también puedo hacer aquello, dejo esto, pero también puedo hacer aquello. No. O tiene uno o tiene el otro, pero no se puede quedar con los dos. Al menos no para vivir con su camino limpio, ¿no? Correcto. Así que, hermano, 2 preguntas para terminar, ya corriendo con el tiempo. Correcto. ¿Es muy tarde para empezar de nuevo? Nunca es tarde. Nunca es tarde. El ladrón en la cruz eran sus últimos minutos, pero lo aprovechó y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué hizo el Señor? Como estás abatido, como ya tu tiempo se acabó, como ya te vas a morir. No. Ahí se explicó, ¿verdad? Que el que a mí viene no le echo fuera. Entonces no es tarde para empezar. Solo es de determinarlo y decir: voy a comenzar. Voy a comenzar, claro que sí. Pero no lo tome esto como excusa y luego decir: ay, voy a vivir toda mi vida pecando y haciendo lo que yo quiera, y cuando me vaya a morir, entonces lo recibo. Usted no sabe si va a tener ese último aliento para decirle al Señor. Y también, Arnoldo, imagínate este ladrón. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías, dice del Antiguo Testamento Dios. Sí. Y no tuvo tiempo ya para hacer nada bueno, no tuvo tiempo para bautizarse, no tuvo tiempo para buscar y conocer de Dios, para testificar. Entonces va a llegar avergonzado delante de él, va a ser salvo, ¿verdad?
Sí, pero va a ir así es. triste. Porque Exacto. no llevó nada, porque no hubo tiempo. Exacto. Y para terminar, hermano, así en general o muy específico, como yo sé que usted lo puede hacer, ¿qué consejo le daría a nuestra juventud? Vamos a cerrar con un texto bíblico. Isaías Gloria a Dios. 55:6. Aquí radica todo. Buscad a Jehová, dice la Biblia, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y dice la Biblia, para los que se han apartado, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio, el perdonará. Joven, Eclesiastés nos dice de otra manera: acuérdate de tu Creador, dice, en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Así es, excelente, ahí está el consejo. Manténgalo siempre en cuenta, téngalo siempre en su mente y en su corazón. Como dice la palabra, escríbalo en la tabla de su corazón y recuérdelo siempre. No solo apréndaselo como algo como de chiquitos, ¿no? Apréndase este versículo, memoríceselo, pero no lo poníamos en práctica. Pongamos en práctica la palabra de Dios. Así que esto ha sido con que lo quiero dejar con una última frase: los problemas, los desastres y dificultades no son señal de la falta de favor de Dios. La verdadera bendición no es la extensión de problemas, es el favor de Dios obtenido para sobrevivir en esa crisis y salir sonriendo. Así que gracias por haber estado con nosotros, hermano. Despídase de nuestra audiencia. Saludos, hermanos, que Dios me los bendiga mucho y me los guarde. Y si usted ha dejado el hábito de congregarse, leer la palabra, volvamos. Cuando dejamos de hacer eso es como que abramos una puerta grandísima para que Satanás entre. Acuérdense que ese no pide permiso, ese entra, y si le dejamos una, no solo se viene él, sino que 7 más con él, dice. Así que es un gusto haber estado por acá, Arnoldo, y saludos a todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y haber hecho el tiempo para estar con nosotros. Dios le bendiga muchísimo y Dios les bendiga muchísimo a ustedes. Recuerden que